Hay una estadística que me persiguió durante años. La leí por primera vez en un informe financiero a principios de los años 80 y desde entonces no he podido dejarla ir. Dice que el 95% de las personas que llegan a los 65 años de edad no tienen suficiente dinero para mantenerse a sí mismas. Dependen de sus hijos, del gobierno, de la caridad o simplemente siguen trabajando porque no tienen otra opción. Solo el 5% llega a esa edad con verdadera libertad financiera. Solo 5 de cada 100 personas. Y lo más perturbador no es el número en sí mismo, sino esto. Todas esas personas tuvieron 40 años de vida laboral para construir algo diferente. 40 años. Aún así, el 95% llegó al final sin haberlo logrado. Eso me hizo preguntarme algo. No sobre el dinero en sí, sino sobre las decisiones, sobre los hábitos, sobre lo que esas personas pensaban, creían y hacían durante esas 4 décadas, porque el dinero no desaparece por arte de magia. Las oportunidades no se niegan a ciertas personas de manera arbitraria. Hay algo más profundo ocurriendo. Hay una diferencia fundamental en la forma en que las personas piensan sobre el dinero y esa diferencia lo determina absolutamente todo. Hoy quiero hablar contigo de eso. No de fórmulas mágicas, no de atajos, no de cómo hacerte rico de la noche a la mañana, porque eso no existe y si alguien te dice que sí existe, te está mintiendo. Quiero hablar de algo mucho más valioso, los principios que separan a quienes construyen libertad financiera antes de los 50 años de quienes llegan a los 65 sin nada. Te los voy a presentar en 3 pasos, no porque la vida sea simple, sino porque la claridad es el primer requisito para el cambio. Pero antes de llegar a esos 3 pasos, necesito que entiendas algo fundamental. Algo que la mayoría de los sistemas educativos nunca te enseñaron, que tus padres probablemente no sabían y que la sociedad activamente te ha ocultado no por malicia, sino porque nadie se detiene a cuestionar. Es esto. Tu relación con el dinero no es financiera, es psicológica, es emocional, es filosófica. Hasta que no entiendas eso, ninguna estrategia de inversión, ningún presupuesto, ningún plan de ahorro va a funcionar de manera sostenida. Déjame contarte algo que me ocurrió hace muchos años, cuando tenía poco más de 20 años y prácticamente no tenía nada. Había abandonado la escuela secundaria, había trabajado en empleos de baja remuneración, había vivido en un automóvil durante un tiempo. No era una situación glamorosa, pero había algo que me diferenciaba de muchas personas en circunstancias similares. Yo era obsesivamente curioso sobre por qué algunas personas tenían éxito y otras no. No me conformaba con la explicación fácil de que los ricos tenían suerte o que habían nacido en las familias correctas o que el sistema estaba en su contra. Esas explicaciones me parecían cómodas, pero vacías. Así que empecé a estudiar, a leer, a observar, a hacer preguntas a personas que habían construido riqueza desde cero y lo que descubrí me cambió la vida. No fue una estrategia de inversión, no fue un secreto financiero, fue algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil de aceptar. Las personas que construyen riqueza piensan diferente. Literalmente tienen patrones de pensamiento distintos sobre el dinero, sobre el tiempo, sobre el esfuerzo y sobre el futuro. Esos patrones de pensamiento producen comportamientos diferentes y esos comportamientos producen resultados diferentes, así de simple, así de profundo. Ahora bien, hay algo que quiero aclarar desde el principio, porque creo que es importante ser honesto contigo. La libertad financiera antes de los 50 no es para todos, en el sentido de que no todos la van a alcanzar. No porque no puedan, sino porque no todos están dispuestos a hacer lo que se requiere. Lo que se requiere no es talento especial. No es una herencia, no es suerte. Lo que se requiere es disciplina sostenida, claridad de propósito y la voluntad de diferir la gratificación. Esas 3 cosas. Si estás dispuesto a cultivarlas, lo que voy a compartir contigo hoy puede literalmente transformar tu trayectoria financiera. Empecemos por el primer paso, que es también el más importante, porque sin él los otros 2 no funcionan. El primer paso es cambiar tu programa mental sobre el dinero. Cada uno de nosotros tiene lo que yo llamo un termostato financiero. Es el nivel de riqueza con el que nos sentimos cómodos, el nivel que nuestro subconsciente considera normal y apropiado para nosotros. Ese termostato fue programado en nuestra infancia principalmente por las actitudes y comportamientos de nuestros padres hacia el dinero. Si creciste en un hogar donde el dinero era escaso, donde se hablaba del dinero con ansiedad, donde las frases más comunes eran cosas como no somos ricos, el dinero no crece en los árboles o los ricos son codiciosos, entonces tu termostato financiero
fue programado en un nivel bajo. Ese termostato, a menos que lo cambies conscientemente, va a operar durante toda tu vida adulta, saboteando cualquier intento de construir riqueza genuina. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Piensa en las personas que ganan la lotería. Hay estudios fascinantes sobre ganadores de lotería y los resultados son casi siempre los mismos. La gran mayoría de las personas que ganan sumas enormes de dinero regresan a su nivel financiero anterior en un plazo de 3 a 5 años. Gastaron el dinero, tomaron malas decisiones, prestaron a amigos y familiares que nunca pagaron, invirtieron en negocios que fracasaron. ¿Por qué? Porque su termostato financiero no había cambiado. Tenían el dinero, pero no tenían el programa mental que les permitiera conservarlo y hacerlo crecer. Y su subconsciente, fiel a su programación, encontró la manera de regresar al nivel que consideraba normal. Lo opuesto también es verdad. Hay personas que pierden todo, que quiebran, que se quedan sin nada y en pocos años han reconstruido su fortuna. ¿Por qué? Porque su termostato financiero sigue programado en un nivel alto. Su mente sabe exactamente cómo generar riqueza y simplemente repite el proceso. Entonces, la pregunta fundamental no es cuánto dinero tienes ahora mismo. La pregunta es, ¿en qué nivel está programado tu termostato financiero? ¿Cuánto dinero considera tu subconsciente que es normal y apropiado para ti? Si eres honesto contigo mismo, si miras tu situación financiera actual, eso te dará una respuesta bastante precisa. Ahora, ¿cómo cambias ese termostato? Esta es la parte que más me apasiona enseñar, porque es completamente contraintuitiva para la mayoría de las personas. El cambio no ocurre a través de la fuerza de voluntad. No ocurre diciéndote a ti mismo que vas a ser diferente. Ocurre a través de un proceso gradual de reprogramación que involucra 3 elementos: nuevas creencias, nuevas asociaciones y nuevos comportamientos. Las creencias son el fundamento. Hay ciertas creencias sobre el dinero que son absolutamente tóxicas para la construcción de riqueza y quiero mencionarte las más comunes porque probablemente reconocerás algunas de ellas en ti mismo. La primera es creer que el dinero es la raíz de todos los males. Esta creencia, que tiene raíces culturales y religiosas profundas, hace que tu subconsciente asocie la riqueza con algo moralmente negativo. Sí, en algún nivel de tu mente crees que ser rico te convierte en una mala persona. ¿Qué crees que va a hacer tu subconsciente cada vez que te acerques a la riqueza? Va a alejarte de ella, va a autosabotearte. Porque tu mente siempre actúa en coherencia con tus valores más profundos. Y si en lo más profundo crees que el dinero es malo, nunca vas a permitirte tener mucho. La verdad, por supuesto, es diferente. El dinero es simplemente una herramienta, es un amplificador. Si eres una persona generosa, con poco dinero, con mucho dinero serás más generoso. Si eres una persona mezquina con poco dinero, con mucho dinero serás más mezquino. El dinero no te cambia, simplemente te amplifica. Entender eso es liberador porque te permite perseguir la riqueza sin sentirte culpable. La segunda creencia tóxica es pensar que no mereces ser rico. Esta es quizás la más devastadora de todas porque opera en un nivel muy profundo de la psique. Muchas personas, cuando se les pregunta si merecen ser ricos, dicen que sí sin dudar, pero sus comportamientos cuentan una historia diferente. Gastan más de lo que ganan, evitan hablar de dinero. Se sienten incómodos cuando tienen éxito. Inconscientemente se autosabotean justo cuando están a punto de alcanzar algo significativo. ¿Por qué? Porque en algún lugar profundo de su mente no se sienten dignos de la riqueza. ¿De dónde viene esto? Muchas veces de mensajes recibidos en la infancia. Críticas constantes, comparaciones desfavorables, la sensación de no ser suficientemente bueno. Esos mensajes repetidos durante años, se convierten en creencias fundamentales que guían el comportamiento adulto de maneras que ni siquiera reconocemos conscientemente. La manera de cambiar esto es deliberada y requiere tiempo. Implica repetir afirmaciones positivas sobre tu valor y tu derecho a la prosperidad, no de manera superficial, sino con convicción y consistencia. Implica rodearte de personas que te traten como alguien valioso y capaz. Implica celebrar tus logros en lugar de minimizarlos. Sobre todo, implica actuar como si ya merecieras el éxito. Porque la acción coherente es la que finalmente reprograma el subconsciente. La tercera creencia tóxica es pensar que el dinero es difícil de ganar. Cuando crees que ganar dinero requiere un esfuerzo brutal, que el trabajo duro es la única manera de prosperar, que el dinero no viene fácilmente, estás creando una resistencia mental que limita tu capacidad de ver.
oportunidades. Las personas que construyen riqueza genuina no necesariamente trabajan más duro que los demás, trabajan de manera más inteligente, tienen la capacidad de ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Esa capacidad no es innata, es el resultado de una mentalidad que busca activamente las posibilidades en lugar de enfocarse en las limitaciones. Ahora bien, cambiar estas creencias no es un proceso instantáneo. No vas a leer esto hoy y mañana despertar con una mentalidad completamente nueva. Pero si empiezas a cuestionar conscientemente tus creencias sobre el dinero, si empiezas a preguntarte de dónde vienen y si realmente son verdad, has dado el primer paso hacia la reprogramación. Ese primer paso es más poderoso de lo que imaginas. El segundo elemento del cambio de termostato son las asociaciones. Tu cerebro aprende por asociación. Asocia ciertos conceptos con ciertos sentimientos y esos sentimientos determinan tu comportamiento. Si asocias el dinero con el estrés, con los conflictos familiares, con la inseguridad, con la codicia, entonces inconscientemente lo evitarás. Si en cambio aprendes a asociar el dinero con la libertad, con la seguridad, con la capacidad de ayudar a otros, con las oportunidades, entonces lo atraerás. ¿Cómo cambias tus asociaciones? Una de las maneras más efectivas es rodearte de personas que tengan una relación saludable con el dinero. Personas que hablen de él con naturalidad, que lo vean como una herramienta, que lo gestionen con inteligencia. La influencia de tu entorno social sobre tu mentalidad es mucho mayor de lo que la mayoría de las personas reconoce. Hay un principio que he observado durante décadas. Tus ingresos tienden a ser el promedio de los ingresos de las 5 personas con quienes pasas más tiempo. No es una coincidencia, el resultado de la influencia constante que tienen sobre tus creencias, tus actitudes y tus comportamientos. El tercer elemento son los nuevos comportamientos. Aquí llegamos a algo crucial. El comportamiento precede al sentimiento. No tienes que esperar a sentirte diferente para actuar diferente. De hecho, actuar diferente es lo que produce sentimientos diferentes. Si empiezas a ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad cada mes, si empiezas a llevar un registro de tus gastos, si empiezas a leer sobre inversión, estos comportamientos comenzarán a cambiar tu identidad financiera. Empezarás a verte como alguien que gestiona el dinero con inteligencia. Y esa nueva identidad reforzará los nuevos comportamientos, creando un ciclo virtuoso. Hay algo que he notado en décadas de trabajo con personas que están tratando de mejorar su situación financiera. El mayor obstáculo no suele ser la falta de información, es la disonancia entre la información y la identidad. Saben lo que deberían hacer, pero no lo hacen porque hacerlo entraría en conflicto con quien creen que son. El cambio real ocurre cuando cambias quien crees que eres, no solo lo que sabes. Así que el primer paso, cambiar tu programa mental sobre el dinero, es el más fundamental. Sin este paso, todo lo demás es construir sobre arena. Con este paso, todo lo demás se vuelve posible. Pasemos ahora al segundo paso, crear múltiples fuentes de ingresos y gestionar el dinero con disciplina. Uno de los conceptos más importantes que jamás aprendí sobre el dinero es la diferencia entre ingresos activos e ingresos pasivos. Los ingresos activos son los que requieren tu tiempo y presencia para generarse. Tu salario, tus honorarios profesionales, lo que ganas por hora o por proyecto. Los ingresos pasivos son los que se generan independientemente de tu tiempo, rentas de propiedades, dividendos de inversiones, regalías de libros o productos, ingresos de negocios que funcionan sin ti. La trampa en la que cae la mayoría de las personas es depender exclusivamente de los ingresos activos. Y la razón por la que esto es una trampa es matemáticamente simple. Tu tiempo es limitado, solo tienes 24 horas al día y no puedes vender más horas de las que tienes. Entonces, si tu única fuente de ingresos requiere tu tiempo, has puesto un techo a tu potencial financiero. No importa cuánto valga tu hora, si solo puedes vender cierta cantidad de horas, tus ingresos tienen un límite. Las personas que alcanzan la libertad financiera antes de los 50 entienden esto profundamente. Trabajan activamente para construir fuentes de ingresos pasivos, para crear activos que generen dinero, mientras duermen, mientras viajan, mientras pasan tiempo con sus familias. Lo hacen de manera gradual, sistemática, con paciencia y visión a largo plazo. Ahora, quiero ser muy claro sobre algo: construir ingresos pasivos requiere trabajo duro al principio. Mucho trabajo. No hay manera de evitarlo. Comprar una propiedad de alquiler requiere capital, investigación, gestión. Construir un negocio que funcione sin ti requiere años de esfuerzo intenso. Crear un portafolio de inversiones que genere dividendos significativos requiere tiempo y disciplina. No estoy prometiendo que sea fácil. Estoy diciendo que vale la pena. Hay una analogía que me gusta usar. Plantar un árbol
cuando plantas un árbol, los primeros años no ves casi nada. El árbol está creciendo bajo la tierra, desarrollando sus raíces, construyendo la estructura que eventualmente sostendrá su crecimiento visible. Luego, después de algunos años, empieza a aparecer sobre la tierra. Con el tiempo, ese árbol da sombra, da frutos, da valor. Y una vez establecido, sigue dando sin que tengas que hacer nada especial. Los ingresos pasivos son así. Los primeros años de construcción son los más difíciles porque inviertes mucho y ves poco. Pero si perseveras, si tienes la disciplina de seguir plantando, aunque no veas resultados inmediatos, llega un momento en que los árboles que plantaste empiezan a dar frutos. Ese momento, cuando los ingresos pasivos superan tus gastos, es el momento de la libertad financiera. Pero antes de hablar de cómo construir ingresos pasivos, necesito hablar de algo que lo hace posible: la gestión del dinero que ya tienes, porque puedes ganar mucho dinero y no construir riqueza si no sabes gestionar. Aquí es donde muchas personas, incluyendo personas con ingresos muy altos, cometen errores devastadores. El principio más fundamental de la gestión del dinero es tan simple que casi parece trivial. Gasta menos de lo que gana. Pero, aunque es simple, es profundamente difícil de practicar en una sociedad que nos bombardea constantemente con mensajes que nos dicen que compremos más, que nos endeudemos más, que consumamos más. Vivimos en una cultura del consumo inmediato, donde el estatus se mide por lo que tienes, por el automóvil que manejas, por las vacaciones que publicas en las redes sociales. Esa cultura es el enemigo número uno de la libertad financiera. Hay un concepto que me parece absolutamente esencial entender: la diferencia entre activos y pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Y el error que cometen la mayoría de las personas es gastar su dinero en pasivos pensando que están adquiriendo activos. El ejemplo más claro es la casa donde vive. Mucha gente considera su casa su activo más importante, pero si piensas en ello con cuidado, tu casa de residencia saca dinero de tu bolsillo todos los meses. Hipoteca, impuestos, mantenimiento, seguros, no te genera ingresos. Por lo tanto, en términos estrictamente financieros, es un pasivo. Ahora, una propiedad que alquilas y que genera más ingresos de los que cuesta mantener, eso sí es un activo. La diferencia es fundamental. El automóvil de lujo es otro ejemplo. La ropa de diseñador, los restaurantes caros, las vacaciones financiadas con crédito. Todos estos son pasivos que se disfrazan de recompensas, de señales, de éxito, de merecidas satisfacciones. Y no estoy diciendo que nunca debas disfrutar de estas cosas. Estoy diciendo que el orden importa. Primero construyes los activos, luego, con los ingresos que generan esos activos, te permites los lujos. Ese es el orden correcto. La mayoría de las personas hace exactamente lo opuesto. Primero compran los lujos, luego intentan construir los activos con lo que sobra. Y casi nunca sobra nada. Hay una regla que aprendí de uno de mis mentores financieros hace muchos años y que ha guiado mi comportamiento desde entonces. Se llama la regla del 10%. Antes de pagar cualquier factura, antes de comprar cualquier cosa, toma el 10% de cada ingreso que recibes y ponlo aparte. No lo toques, no lo uses para gastos corrientes. Eso es tu capital de construcción de riqueza. Vive con el 90% restante, por incómodo que sea al principio. Esta regla es antigua. Aparece en libros de sabiduría financiera que tienen miles de años. La razón por la que ha perdurado tanto tiempo es porque funciona. No importa cuánto ganes. Si ahorras el 10% consistentemente durante años y lo inviertes sabiamente, construirás riqueza. Si gastas todo lo que ganas, sin importar cuánto sea, no construirás nada. He conocido a personas que ganaban salarios modestos y lograron la libertad financiera a los 45 años porque siguieron esta regla con disciplina durante décadas. He conocido a personas que ganaban fortunas en sus mejores años y llegaron a los 60 sin nada, porque nunca desarrollaron el hábito del ahorro. El ingreso importa menos de lo que crees. El hábito importa más de lo que imaginas. Ahora bien, ahorrar sin invertir no es suficiente. El dinero guardado bajo el colchón o incluso en una cuenta de ahorros con intereses mínimos pierde valor con el tiempo debido a la inflación. Para que tu dinero crezca genuinamente, necesitas invertirlo. Aquí es donde muchas personas se paralizan por el miedo o la ignorancia. Quiero hablar de inversión de una manera que sea accesible, porque creo que la industria financiera ha hecho un trabajo terrible al comunicar estos conceptos. Ha llenado el tema de jerga técnica y complejidad innecesaria, lo que hace que la mayoría de las personas se sienta incapaz de tomar decisiones de inversión por sí misma. Esa sensación de incapacidad las lleva a no hacer nada, que es el peor error posible.
La inversión no tiene que ser complicada. De hecho, las estrategias más efectivas son a menudo las más simples. Déjame explicarte el concepto más poderoso en el mundo de la inversión, el interés compuesto. Albert Einstein, según cuenta la leyenda, llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. No sé si realmente lo dijo, pero la idea es correcta. El interés compuesto es el por el cual tus ganancias generan sus propias ganancias, que a su vez generan más ganancias en un ciclo que se acelera con el tiempo. Y el efecto a largo plazo es extraordinario. Déjame darte un ejemplo concreto. Si inviertes $10,000 a una tasa de retorno anual del 8% sin añadir nada más, después de 10 años tendrás aproximadamente 21,000. Después de 20 años tendrás aproximadamente 46,000. Después de 30 años, tendrás aproximadamente, tu inversión inicial se multiplicó por 10 en 30 años, sin que hicieras nada más que dejarla crecer. Y si además añades contribuciones regulares, el efecto es exponencialmente mayor. Esto explica por qué el tiempo es el factor más importante en la inversión, no el talento, no los conocimientos sofisticados. El tiempo. Cada año que pospones empezar a invertir te cuesta una cantidad enorme en términos de crecimiento compuesto perdido. Un joven de 25 años que empieza a invertir hoy tendrá a los 55 un portafolio mucho mayor que alguien que empieza a los 35, aunque este segundo invierta cantidades mayores. El tiempo es el ingrediente que no se puede recuperar. Entonces, ¿en qué invertir? Sin entrar en recomendaciones específicas. Porque cada situación personal es diferente y siempre debes consultar con un asesor financiero calificado, puedo decirte que las estrategias que han funcionado consistentemente para la construcción de riqueza a largo plazo incluyen la inversión en fondos indexados diversificados, en bienes raíces, en negocios propios y en el desarrollo de habilidades que aumenten tu capacidad de generar ingresos. Los fondos indexados, en particular, son una herramienta extraordinariamente poderosa para el inversor promedio. Son fondos que replican el rendimiento de un índice de mercado amplio, como el S&P. Históricamente, el mercado de valores ha generado retornos promedio de entre 7 y 10% anual a largo plazo. No todos los años son buenos, habrá caídas y recuperaciones, pero el promedio histórico es consistente. Y la belleza de los fondos indexados es que no requieren que seas un experto en selección de acciones. Simplemente inviertes de manera regular, independientemente de lo que esté haciendo el mercado, y dejas que el tiempo haga su trabajo. Hay un principio que me parece crucial mencionar aquí: la diferencia entre invertir y especular. Invertir es poner tu dinero en activos que tienen valor fundamental, con la expectativa de que ese valor crezca a largo plazo. Especular es apostar a movimientos de precio a corto plazo, tratando de comprar barato y vender caro en periodos cortos. La especulación puede parecer emocionante y, de vez en cuando, produce ganancias espectaculares que escuchas en las noticias. Pero la gran mayoría de los especuladores pierden dinero a largo plazo. Los inversores pacientes, en cambio, construyen riqueza de manera consistente. Warren Buffett, quizás el inversor más exitoso de la historia, tiene una frase que resume perfectamente este principio: el mercado de valores es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Guarda esa frase, medita sobre ella, porque captura una verdad profunda sobre cómo funciona la riqueza. Ahora bien, dentro del segundo paso hay otro elemento que quiero abordar con profundidad: el problema de la deuda. La deuda es uno de los mayores obstáculos para la libertad financiera, y sin embargo vivimos en una sociedad que la normaliza y la celebra. Las tarjetas de crédito, los préstamos de consumo, las hipotecas sobre propiedades que no podemos realmente permitirnos. Todo esto crea una cadena invisible que nos ata a la necesidad de trabajar, que nos impide tomar riesgos, que nos mantiene atrapados en situaciones que no nos satisfacen. No toda deuda es mala. Hay lo que los expertos llaman deuda buena y deuda mala. La deuda buena es aquella que se usa para adquirir activos que generan más ingresos de los que cuesta la deuda misma. Un préstamo para comprar una propiedad de alquiler que genera ingresos superiores al costo del préstamo puede ser deuda buena. Un préstamo para financiar educación que aumentará significativamente tu capacidad de generar ingresos puede ser deuda buena. La deuda mala es aquella que se usa para financiar consumo, vacaciones, ropa, electrónica, automóviles de lujo. Esta deuda te empobrece de manera sistemática, porque pagas intereses sobre cosas que se deprecian o que ya consumiste. Si tienes deuda de consumo con altas tasas de interés, especialmente deuda de tarjetas de crédito,
eliminarla debe ser tu primera prioridad financiera. No hay inversión en el mundo que te garantice de manera consistente un retorno del 20 o 25% anual, que es lo que muchas tarjetas de crédito cobran en intereses. Eliminar esa deuda es literalmente la mejor inversión que puedes hacer. Hay una estrategia que funciona muy bien para eliminar deudas. El método de la bola de nieve. Lista todas tus deudas de menor a mayor saldo. Paga el mínimo en todas excepto en la más pequeña, a la que le dedicas todo el dinero extra que puedas. Cuando eliminas la más pequeña, tomas el dinero que le dedicabas y lo añades al pago de la siguiente. Así sucesivamente. La razón por la que este método funciona no es solo matemática, es psicológica. Eliminar la primera deuda te da una victoria concreta, un logro tangible que refuerza tu motivación y tu identidad como alguien que está tomando control de sus finanzas. Quiero pausar aquí un momento para hablar de algo que creo que es profundamente importante y que pocas personas mencionan en el contexto de la libertad financiera: la relación entre el dinero y el tiempo. Específicamente la idea de que el tiempo es tu activo más valioso incluso que el dinero. El dinero que pierdes puedes recuperarlo, el tiempo que pierdes nunca lo recuperas. Sin embargo, la mayoría de las personas trata su tiempo como si fuera infinito y su dinero como si fuera lo más precioso que tienen. Hacen exactamente lo opuesto de lo que deberían. Las personas que alcanzan la libertad financiera antes de los 50 tienen una relación muy diferente con el tiempo. Entienden que cada hora de su vida tiene un valor y toman decisiones conscientes sobre cómo invertir ese tiempo. No desperdician horas en actividades que no los acercan a sus metas. No pasan horas viendo televisión o navegando sin propósito en las redes sociales cuando podrían estar aprendiendo, construyendo, creando. No estoy diciendo que nunca descanses o que nunca te entretengas. Estoy diciendo que las personas exitosas son deliberadas sobre cómo usan su tiempo de la misma manera que son deliberadas sobre cómo usan su dinero. Hay un concepto que me resulta muy útil: el costo de oportunidad. Cada vez que decides hacer algo, estás implícitamente decidiendo no hacer otra cosa. Cada hora que pasas haciendo A es una hora que no pasas haciendo B. Si A no te acerca a tus metas, mientras que B sí lo haría, entonces el costo real de A no es solo el tiempo que inviertes en él, sino también el valor de lo que podrías haber logrado con... Aplicado a las finanzas, esto significa que cada vez que gastas dinero en algo, estás eligiendo no invertir ese dinero. El costo real de esa compra no es solo su precio, sino también el crecimiento futuro que ese dinero podría haber generado si lo hubieras invertido. Una compra de $1,000 hoy a una tasa de retorno del 8% anual durante 20 años representa casi $5,000 de valor futuro. ¿Vale la pena lo que estás comprando con esos $5,000? A veces sí, muchas veces no. Esta forma de pensar no significa que debas ser miserable o que nunca puedas disfrutar de nada. Significa que debes ser consciente del verdadero costo de tus decisiones financieras. Esa conciencia, con el tiempo, transforma naturalmente tus comportamientos. Llegamos ahora al tercer paso, que es en muchos sentidos el más emocionante: desarrollar y monetizar tus habilidades únicas. Hay algo que he observado consistentemente en personas que alcanzan la libertad financiera a una edad temprana. Tienen una habilidad o conjunto de habilidades que les permite generar ingresos muy por encima del promedio. No necesariamente son los más inteligentes, no siempre tienen los mejores títulos académicos, pero han desarrollado una profunda competencia en algo que el mercado valora y han aprendido a monetizar esa competencia de maneras creativas y escalables. Déjame hablarte del concepto que yo llamo la ley del servicio. La ley del servicio dice que tus ingresos son siempre proporcionales al valor que creas para otros. Si quieres ganar más dinero, necesitas crear más valor. Si quieres crear más valor, necesitas desarrollar habilidades que te permitan resolver problemas más grandes para más personas. Es así de simple y es así de profundo. Las personas que ganan salarios mínimos no ganan poco porque sean perezosas o porque merezcan poco. Ganan poco porque el mercado percibe que el valor que crean es fácilmente reemplazable. Hay muchas personas que pueden hacer lo que hacen. Las personas que ganan fortunas ganan mucho porque crean valor que es difícil de reemplazar, porque tienen habilidades que pocas personas tienen y que el mercado necesita desesperadamente. Entonces la pregunta estratégica que debes hacerte es:
¿Qué habilidades puedo desarrollar que el mercado valore altamente y que sean difíciles de reemplazar? La respuesta a esa pregunta debería guiar cómo inviertes tu tiempo, tu energía y tu dinero en los próximos años. Ahora bien, hay algo que quiero aclarar sobre las habilidades. No tienes que ser el mejor del mundo en algo para monetizarlo efectivamente. Hay un concepto fascinante que Scott Adams, el creador de Dilbert, describió como la estrategia del talento combinado. La idea es que en lugar de intentar ser el número uno en una sola habilidad, lo cual es extraordinariamente difícil, puedes combinar varias habilidades en las que seas bueno, pero no necesariamente excepcional, y esa combinación única puede hacerte extraordinariamente valioso. Por ejemplo, alguien que es bueno en programación y también bueno en comunicación y también bueno en negocios puede ser mucho más valioso que alguien que es solo un programador excelente, porque puede hacer cosas que los programadores puros no pueden hacer y que los comunicadores puros no pueden hacer. La intersección de habilidades crea valor único. ¿Cuáles son las habilidades más valiosas que puedes desarrollar? Hay algunas que son universalmente valiosas independientemente del campo en que te encuentres. La primera es la comunicación. La capacidad de comunicar ideas con claridad, tanto por escrito como oralmente, es una de las habilidades más escasas y más valoradas en el mercado. Las personas que pueden comunicar bien tienen una ventaja enorme en prácticamente cualquier campo. La segunda es el pensamiento crítico y la resolución de problemas. La capacidad de analizar situaciones complejas, identificar los problemas reales y proponer soluciones efectivas es algo que el mercado paga muy bien. Es una habilidad que se desarrolla con práctica deliberada, no con títulos académicos. La tercera es la capacidad de vender. No me refiero solo a vender productos, me refiero a la capacidad de persuadir, de influir, de convencer a otros de que tus ideas, tus propuestas, tus proyectos merecen atención y recursos. Todos vendemos algo todo el tiempo. Ideas, proyectos, nuestra propia candidatura para un trabajo. Las personas que saben vender tienen una ventaja masiva en la vida. La cuarta es el liderazgo, la capacidad de inspirar a otros, de crear equipos efectivos, de lograr resultados a través de personas, es una habilidad que se vuelve más valiosa a medida que escalas en cualquier organización o negocio. La quinta, que es quizás la más importante en el mundo actual, es la capacidad de aprender rápidamente. El mundo cambia a una velocidad sin precedentes. Las habilidades que son valiosas hoy pueden ser obsoletas en 10 años. Las personas que pueden adaptarse, que pueden aprender nuevas habilidades rápidamente, que no se aferran a lo que saben, sino que están constantemente actualizándose, tienen una ventaja competitiva enorme y sostenible. Pero desarrollar habilidades no es suficiente. También necesitas aprender a monetizarlas de manera efectiva. Y aquí es donde muchas personas talentosas se quedan cortas. Tienen habilidades extraordinarias, pero no saben cómo convertirlas en ingresos significativos. Hay varias maneras de monetizar tus habilidades y las más poderosas son aquellas que tienen potencial de escalabilidad. La escalabilidad es la capacidad de aumentar tus ingresos sin aumentar proporcionalmente tu tiempo. Si ganas $100 por hora y trabajas 40 horas a la semana, tus ingresos tienen un límite claro. Pero si creas un producto digital, un curso en línea, un libro, un sistema que puedes vender a miles de personas, de repente tu tiempo ya no limita tus ingresos. El mundo digital ha creado oportunidades de escalabilidad que no existían hace 20 años. Un experto en cualquier campo puede ahora crear un curso en línea que enseñe sus conocimientos a miles de personas en todo el mundo, generando ingresos pasivos mientras duerme. Un escritor puede publicar libros digitales que se venden indefinidamente sin que el autor tenga que hacer nada más. Un consultor puede crear sistemas y marcos de trabajo que se venden como productos en lugar de venderse como horas de consultoría. No estoy diciendo que esto sea fácil. Construir un negocio digital exitoso requiere trabajo, estrategia y persistencia, pero el potencial de escalabilidad es real. Y para alguien con habilidades genuinas y la disposición a trabajar duro, las oportunidades son extraordinarias. Hay algo más que quiero mencionar dentro de este tercer paso y es el poder de la red de contacto. No en el sentido superficial de coleccionar tarjetas de presentación en eventos de networking, sino en el sentido profundo de construir relaciones genuinas con personas que están en caminos similares al tuyo o que ya han llegado a donde tú quieres llegar. Jim Rohn, uno de mis primeros mentores, tenía una frase que nunca he olvidado.
eres el promedio de las 5 personas con quienes pasas más tiempo. Y aunque ya la mencioné antes, quiero profundizar en ella ahora. Las personas que te rodean no solo influyen en tu mentalidad y tus actitudes, influyen en las oportunidades a las que tienes acceso, en la información que recibes, en las conexiones que puedes hacer. El acceso a las personas correctas puede acelerar tu progreso financiero de maneras que ninguna estrategia de inversión puede igualar. ¿Cómo construyes esas relaciones? Siendo genuinamente útil para otros, aportando valor antes de pedir nada, siendo consistente y confiable. Las mejores relaciones profesionales no se construyen en un evento de networking. Se construyen a lo largo del tiempo a través de interacciones repetidas donde demuestras tu carácter, tu competencia y tu generosidad. Ahora quiero hacer algo que creo que es importante en este punto de nuestra conversación. Hablar de los obstáculos, porque he descrito 3 pasos que suenan lógicos y alcanzables, y lo son. Pero el camino no es recto ni suave. Hay obstáculos reales que enfrentarás y quiero que vayas preparado. El primer obstáculo es la impaciencia. Vivimos en una era de gratificación instantánea. Queremos resultados ahora, queremos ver el progreso inmediatamente. Y la construcción de libertad financiera es un proceso que requiere años, no semanas. Los primeros meses de ahorro e inversión parecen insignificantes. Los primeros años de desarrollo de habilidades pueden parecer lentos. La tentación de abandonar, de decir que no está funcionando, es enorme. La respuesta a este obstáculo es entender profundamente el concepto de acumulación. Que el progreso es real aunque no siempre sea visible y que el momento en que los resultados se vuelven visibles llega de repente, después de un periodo largo de trabajo invisible. El segundo obstáculo es el miedo a invertir y perder dinero, el miedo a cambiar de carrera o a emprender, el miedo al juicio de otros si decides vivir de manera diferente a la norma social. El miedo es natural y universal. No conozco a nadie que haya construido algo significativo sin enfrentar el miedo. La diferencia entre las personas que logran sus metas y las que no es que las primeras actúan a pesar del miedo. No esperan a no tener miedo porque ese momento nunca llega. Actúan con miedo y a través de la acción el miedo disminuye. El tercer obstáculo es el entorno social. Cuando empiezas a cambiar tu relación con el dinero, cuando empiezas a ahorrar e invertir en lugar de gastar, cuando empiezas a hablar de libertad financiera y de metas a largo plazo, es posible que las personas alrededor no lo entiendan. Algunos te criticarán, algunos te dirán que estás siendo tacaño o que te estás perdiendo la vida. Y esto es difícil, especialmente cuando viene de personas que te importan. La respuesta a esto no es aislarte ni ser arrogante. Es ser firme en tus valores mientras mantienes la calidez y la conexión con las personas que amas. No tienes que convencer a nadie de que tu camino es el correcto. Solo tienes que seguir tu camino con consistencia. Y con el tiempo, cuando los resultados sean visibles, muchas de esas personas comenzarán a hacerte preguntas. El cuarto obstáculo es el fracaso. Inevitablemente en el camino hacia la libertad financiera, cometerás errores, harás inversiones que no funcionarán, tomarás decisiones de negocio equivocadas, confiarás en personas que no lo merecían. Estos fracasos son parte del proceso, no excepciones a él. La pregunta no es si fracasarás, sino cómo responderás cuando lo hagas. Las personas que construyen riqueza duradera son aquellas que aprenden de sus fracasos, que extraen la lección y siguen adelante, que no permiten que un fracaso defina su identidad ni determine su futuro. Hay una actitud hacia el fracaso que he observado consistentemente en personas exitosas. Lo ven como datos, no como veredictos. Un fracaso no dice nada sobre quién eres como persona. Dice algo sobre qué enfoque no funcionó, qué información te faltaba, qué habilidad necesitas desarrollar. Y esa información es valiosa porque te permite ajustar tu curso y avanzar con más sabiduría. Quiero hablar ahora de algo que creo que es profundamente subestimado en la conversación sobre libertad financiera. El papel de la salud. Tu salud física y mental es tu activo más fundamental. Sin ella, ningún logro financiero tiene sentido. Y sin embargo, muchas personas en la búsqueda de éxito financiero sacrifican su salud, trabajan en exceso, duermen poco, no hacen ejercicio, descuidan sus relaciones. Esto es un error estratégico, además de un error humano. Las personas que mantienen altos niveles de energía física y mental tienen una capacidad de trabajo y de pensamiento mucho mayor. Toman mejores decisiones, son más creativos, tienen más resiliencia frente a los obstáculos. En términos puramente prácticos, cuidar tu salud es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu capacidad de generar riqueza. El sueño, en particular, es algo que las personas exitosas toman muy en serio.
Hay una cultura en ciertos círculos empresariales de glorificar el no dormir, de presumir de cuántas horas trabajas. Esto es, en mi opinión, una forma de ignorancia disfrazada de dedicación. La privación del sueño deteriora el pensamiento crítico, la creatividad, la regulación emocional y la capacidad de tomar buenas decisiones. No hay ninguna cantidad de café que compense un sueño insuficiente. Las personas que duermen bien piensan mejor y las personas que piensan mejor toman mejores decisiones financieras. El ejercicio es otro elemento fundamental. No solo por sus beneficios físicos, sino por sus efectos sobre el pensamiento y el estado emocional. Hay décadas de investigación que demuestran que el ejercicio regular mejora la función cognitiva, reduce el estrés y la ansiedad y aumenta la energía disponible para el trabajo. Las personas que se ejercitan regularmente tienen una ventaja competitiva real en prácticamente todos los aspectos de su vida. Quiero hacer ahora una reflexión más filosófica, porque creo que es importante no perder de vista el porqué de todo esto. La libertad financiera no es un fin en sí mismo, es un medio para tener opciones, para poder elegir cómo pasas tu tiempo, para poder contribuir al mundo de la manera que te resulte más significativa, para poder estar presente con las personas que amas sin la constante presión del dinero. He conocido a personas que alcanzaron la libertad financiera y se sintieron vacías, porque durante años habían estado tan enfocadas en el dinero que habían descuidado todo lo demás. Sus relaciones, su salud, su crecimiento personal, su sentido de propósito. El dinero sin propósito es una herramienta sin dirección. Y una herramienta sin dirección puede hacer tanto daño como bien. Por eso, antes de que te lances a implementar los 3 pasos que he descrito, te invito a que te hagas una pregunta fundamental. ¿Para qué quieres la libertad financiera? ¿Qué harías con tu tiempo si no tuvieras que preocuparte por el dinero? ¿Qué contribución quieres hacer al mundo? ¿Qué experiencias quieres tener? ¿Qué tipo de persona quieres ser? La respuesta a estas preguntas es tu por qué. Y tu por qué es el combustible que te mantendrá en movimiento cuando el camino se ponga difícil, cuando la impaciencia te tiente a abandonar, cuando el miedo te paralice. Un por qué poderoso convierte los obstáculos en desafíos y los desafíos en oportunidades de crecimiento. Hay algo más que quiero mencionar sobre el propósito y el dinero. Las personas que tienen un propósito claro y significativo tienden a tomar mejores decisiones financieras. Cuando sabes para qué estás ahorrando e invirtiendo, cuando puedes visualizar claramente la vida que estás construyendo, es mucho más fácil resistir las tentaciones del consumo inmediato. El sacrificio de hoy se vuelve tolerable cuando puedes ver claramente el beneficio de mañana. Déjame contarte sobre un estudiante que tuve hace algunos años. Era un hombre joven, poco más de 30 años, que trabajaba como ingeniero en una empresa mediana. Ganaba un buen salario, pero llegaba a fin de mes sin ahorros, con deudas de tarjetas de crédito y sin ningún plan para el futuro. Vino a uno de mis seminarios casi por accidente, porque un amigo le había regalado la entrada. Durante el seminario le hice la pregunta del por qué. ¿Para qué quieres dinero? Él pensó un momento y dijo algo que me sorprendió por su honestidad. Nunca me lo había preguntado, siempre había asumido que quería ganar más dinero, pero nunca había pensado para qué. Cuando lo hizo, cuando se sentó a reflexionar sobre ello, descubrió que lo que realmente quería era tener tiempo para estar con sus hijos mientras crecían, sin la presión constante de tener que trabajar largas horas. Quería poder estar presente en sus primeros años de vida, en sus actividades escolares, en sus momentos importantes. Ese por qué lo transformó, no el conocimiento financiero en sí, sino la claridad de propósito. Empezó a ver cada decisión financiera a través del lente de su porqué. Este gasto me acerca o me aleja de poder estar presente con mis hijos. Esta inversión de tiempo me acerca o me aleja de la libertad que busco. En menos de 5 años había eliminado todas sus deudas, había construido un fondo de emergencia, había empezado a invertir regularmente y había desarrollado una fuente de ingresos adicional con un negocio en línea relacionado con su campo de ingeniería. No había alcanzado la libertad financiera completa, pero estaba en un camino claro hacia ella y, lo que es más importante, estaba haciendo ese camino con alegría en lugar de con resentimiento. Esta historia ilustra algo que creo profundamente. El conocimiento sin motivación es inerte. Puedes saber exactamente qué hacer y aún así no hacerlo, si no tienes un porqué suficientemente poderoso. La motivación sin conocimiento es como tener combustible sin motor, energía que no puede convertirse en movimiento. Necesitas ambas cosas, el conocimiento de qué hacer y el porqué que te mueve a hacer. Quiero hablar ahora de un tema que creo que es fundamental y que a menudo se ignora en las conversaciones sobre libertad financiera.
La importancia de las pequeñas decisiones diarias. Hay una tendencia a pensar que la libertad financiera es el resultado de grandes decisiones, de momentos decisivos, de golpes de suerte o de estrategias brillantes. Aunque las grandes decisiones importan, la realidad es que la mayoría de tu trayectoria financiera está determinada por las pequeñas decisiones que tomas todos los días casi sin pensar. ¿Llevas el almuerzo al trabajo o lo compras cada día? ¿Comparas precios antes de comprar o compras impulsivamente? ¿Revisas tus suscripciones y eliminas las que no usas? ¿Negocias tus contratos de servicio periódicamente? ¿Lees algo útil cada día o pasas ese tiempo en entretenimiento pasivo? ¿Haces ejercicio regularmente o pospones indefinidamente? Estas pequeñas decisiones, tomadas día tras día, año tras año, producen resultados enormemente diferentes a lo largo del tiempo. Hay un concepto que me resulta muy útil para entender esto, el efecto de los hábitos compuestos. Al igual que el interés compuesto hace crecer tu dinero de manera exponencial, los hábitos positivos compuestos hacen crecer tu capacidad y tu éxito de manera exponencial. Un pequeño hábito positivo practicado consistentemente durante años produce resultados que parecen desproporcionados respecto al esfuerzo inicial. Un pequeño hábito negativo practicado consistentemente durante años produce un deterioro igualmente desproporcionado. El autor, James Clear, tiene una idea que me parece brillante en su libro Hábitos Atómicos. Si mejoras en un 1% cada día durante un año, al final del año serás 37 veces mejor de lo que eras al principio. El 1% parece insignificante en cualquier día dado, pero compuesto durante 365 días produce una transformación extraordinaria. Lo mismo aplica en la dirección opuesta. Si te deterioras en un 1% cada día, al final del año habrás perdido casi todo lo que tenías. La consistencia es la clave, no la intensidad, no los grandes gestos. La consistencia. Es mejor ahorrar $100 al mes durante 10 años que ahorrar $1000 un mes y nada durante el resto del año. Es mejor leer 20 páginas al día que leer 200 páginas un día y nada durante el resto del mes. La consistencia construye hábitos, los hábitos construyen identidad y la identidad determina el destino. Quiero hacer una pausa aquí para hablar de algo que creo que es una de las revelaciones más importantes que puedo compartir contigo. La diferencia entre el precio y el costo. Son dos conceptos que usamos como si fueran sinónimos, pero no lo son. Y entender la diferencia puede cambiar radicalmente tus decisiones financieras. El precio es lo que pagas en el momento de la transacción. El costo es el impacto total de esa decisión sobre tu vida, incluyendo el costo de oportunidad, el costo de mantenimiento, el costo emocional y el costo en tiempo. Un automóvil de lujo tiene un precio de $50,000, pero su costo incluye los seguros más altos, el mantenimiento más caro, los impuestos más elevados, el dinero que ese capital podría haber generado si se hubiera invertido y el efecto que el pago mensual tiene sobre tu capacidad de ahorro e inversión. El costo real es mucho mayor que el precio. Lo mismo aplica a las decisiones de carrera. El precio de quedarte en un trabajo seguro, pero mediocre, puede parecer cero. No estás pagando nada, solo estás eligiendo la seguridad. Pero el costo incluye los ingresos que podrías haber generado con un trabajo mejor, las habilidades que no estás desarrollando, el crecimiento personal que no estás experimentando y el impacto sobre tu bienestar emocional de hacer algo que no te satisface durante años. Ese costo puede ser enorme. Cuando empiezas a pensar en términos de costo en lugar de precio, tus decisiones financieras cambian de manera natural. Empiezas a hacer preguntas diferentes, no solo ¿cuánto cuesta esto?, sino ¿cuál es el impacto total de esta decisión sobre mi vida y mi futuro? Y esas preguntas diferentes producen respuestas diferentes y eventualmente resultados diferentes. Ahora quiero hablar de algo que es, en mi experiencia, una de las mayores fuentes de sufrimiento financiero: la comparación social. Vivimos en una era en que la comparación social es más intensa que nunca, gracias a las redes sociales que nos muestran constantemente una versión curada y embellecida de la vida de los demás. Esa comparación constante nos lleva a gastar dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a personas que no nos importan. Realmente hay una frase que escuché hace muchos años y que nunca he olvidado: mucha gente compra cosas que no necesita, con dinero que no tiene, para impresionar a personas que no le importan. Aunque suena extremo, si eres honesto contigo mismo, probablemente reconocerás este patrón en algunas de tus propias decisiones de gasto.
La comparación social no solo es financieramente destructiva, es psicológicamente dañina. La investigación muestra consistentemente que las personas que se comparan frecuentemente con otros son menos felices que las que no lo hacen, porque siempre habrá alguien con más dinero, más posesiones, más éxito visible. Si tu medida de éxito es relativa, si depende de estar por encima de otros, nunca estarás satisfecho. La alternativa es medir tu éxito de manera absoluta, en relación a tus propias metas y valores. ¿Estoy avanzando hacia la vida que quiero construir? ¿Estoy tomando decisiones coherentes con mis valores? ¿Estoy siendo la persona que quiero ser? Estas preguntas te liberan de la tiranía de la comparación y te permiten enfocarte en lo que realmente importa, tu propio camino. Hay una mentalidad que he observado consistentemente en personas que construyen riqueza duradera, y es lo que yo llamo la mentalidad del jugador a largo plazo. Estas personas no toman decisiones en función de cómo se ven hoy, las toman en función de cómo afectarán su vida en 5, 10, 20 años. No les preocupa el juicio inmediato de sus pares. No sienten la necesidad de demostrar su éxito con símbolos de estatus. Están dispuestos a vivir por debajo de sus posibilidades hoy para poder vivir por encima de sus posibilidades mañana. Hay un término que el economista Thomas Stanley usó en su libro El millonario de la puerta de al lado: vivir de manera sigilosa. Los millonarios reales, los que construyeron su riqueza de manera genuina, a menudo no se distinguen por sus posesiones. Viven en casas modestas, manejan automóviles de gama media, usan ropa sin marcas ostentosas. Guardan silencio sobre su riqueza porque no necesitan la validación externa. Su seguridad viene de adentro, de saber que han construido algo sólido, no de la aprobación de los demás. Esto contrasta radicalmente con lo que yo llamo el millonario de fachada. La persona que parece rica, pero que en realidad está profundamente endeudada, que gasta todo lo que gana y más en mantener una imagen de éxito, refleja su realidad financiera. En nuestra sociedad hay muchos más millonarios de fachada que millonarios reales. Las apariencias engañan, y el peligro de tomar las apariencias como modelo es que terminas imitando una ilusión. Quiero ahora hacer algo que me parece importante: desmitificar algunas ideas sobre la libertad financiera que creo que crean expectativas poco realistas. La primera es que la libertad financiera significa no trabajar más. Esto no es verdad para la mayoría de las personas que la alcanzan. Lo que cambia no es que dejen de trabajar, sino que eligen en qué trabajan. Trabajan en cosas que les apasionan, en proyectos que tienen significado para ellos, en contribuciones que sienten como propias. La libertad no es la ausencia de trabajo, es la libertad de elegir tu trabajo. La segunda idea que quiero desmitificar es que necesitas un ingreso enorme para alcanzar la libertad financiera. No es verdad. La libertad financiera depende de la relación entre tus ingresos y tus gastos, no del nivel absoluto de tus ingresos. Una persona que gana $40,000 al año y gasta 20,000 puede alcanzar la libertad financiera mucho antes que una persona que gana $200,000 al año y gasta 190. El nivel de vida que necesitas mantener determina cuánto capital necesitas acumular para ser financieramente libre. Si puedes mantener un nivel de vida relativamente modesto, la libertad financiera está mucho más cerca de lo que crees. La tercera idea que quiero desmitificar es que necesitas empezar joven. Si tienes 20 años y empiezas hoy, tienes una ventaja enorme, pero si tienes 40 años y aún no has empezado, no es demasiado tarde. 20 años de ahorro e inversión disciplinados pueden producir resultados extraordinarios. Incluso si empiezas tarde, la mejor fecha para haber empezado era hace 20 años, la segunda mejor fecha es hoy. La cuarta idea que quiero desmitificar es que necesitas ser un experto financiero para construir riqueza. No lo necesitas. Necesitas entender algunos principios básicos, desarrollar algunos hábitos consistentes y tener la disciplina de seguir el plan aunque no sea emocionante. La complejidad no es tu amiga en las finanzas personales. La simplicidad y la consistencia son tus mejores aliadas. Llegamos ahora a la parte final de nuestra conversación y quiero dedicarla a algo que creo que es el ingrediente más subestimado de la libertad financiera: la mentalidad de crecimiento continuo. Las personas que alcanzan la libertad financiera y la mantienen son aprendices perpetuos. Nunca dejan de educarse, de buscar nuevas perspectivas, de cuestionar sus propias creencias y estrategias. Leen libros, escuchan a mentores, buscan retroalimentación, estudian los errores de otros y los propios. Tienen una humildad intelectual que les permite seguir creciendo incluso cuando ya han alcanzado un nivel significativo de éxito. Hay una trampa que he visto atrapar a muchas personas exitosas: la trampa del éxito pasado. Alguien tiene éxito con una estrategia particular
y eso le da confianza. Pero luego, cuando el mundo cambia, cuando las circunstancias evolucionan, no pueden adaptarse, porque están demasiado apegados a lo que funcionó antes. El éxito pasado puede convertirse en el mayor obstáculo para el éxito futuro si no mantienes la mentalidad de aprendiz. La mentalidad de crecimiento, un concepto desarrollado por la psicóloga Carol Dweck, es la creencia de que tus capacidades y tu inteligencia no son fijas, sino que pueden desarrollarse con esfuerzo y aprendizaje. Las personas con mentalidad de crecimiento ven los desafíos como oportunidades, los fracasos como aprendizajes y el esfuerzo como el camino hacia la maestría. Las personas con mentalidad fija, en cambio, ven sus capacidades como determinadas, los desafíos como amenazas y los fracasos como pruebas de su insuficiencia. La mentalidad de crecimiento no es solo una filosofía bonita, tiene consecuencias prácticas enormes en el contexto financiero. Una persona con mentalidad de crecimiento que pierde dinero en una inversión pregunta, ¿qué puedo aprender de esto para invertir mejor en el futuro? Una persona con mentalidad fija que pierde dinero en una inversión concluye que no es buena para invertir y deja de intentarlo. La primera sigue creciendo, la segunda se queda estancada. Quiero también hablar de la importancia de la gratitud, no como un concepto espiritual abstracto, sino como una práctica con beneficios concretos para tu trayectoria financiera. Las personas que practican la gratitud de manera regular, que conscientemente reconocen y aprecian lo que ya tienen, tienden a tomar mejores decisiones financieras que las que están constantemente enfocadas en lo que les falta. ¿Por qué? Porque la gratitud reduce la ansiedad y el miedo, que son dos de los principales saboteadores de las buenas decisiones financieras. Las decisiones tomadas desde el miedo tienden a ser defensivas, reactivas y cortoplacistas. Las decisiones tomadas desde una base de seguridad y apreciación tienden a ser más estratégicas, más pacientes y más alineadas con los objetivos a largo plazo. Además, la gratitud por lo que ya tienes reduce la necesidad de buscar validación externa a través del consumo. Si genuinamente aprecias tu vida tal como es, la presión de comprar cosas para sentirte mejor disminuye. Esa disminución de la presión de consumo libera recursos que pueden dirigirse hacia la construcción de riqueza. Hay algo más que quiero mencionar antes de cerrar, y es el papel de la generosidad en la construcción de riqueza. Puede parecer paradójico. Si quieres acumular riqueza, ¿cómo puede ayudarte dar? Pero la evidencia, tanto anecdótica como empírica, sugiere que las personas generosas tienden a construir más riqueza que las que son mezquinas. Hay varias razones para esto. Las personas generosas tienden a tener redes sociales más amplias y más fuertes, porque la gente quiere estar cerca de ellas. Las personas generosas tienden a tener una mentalidad de abundancia, la creencia de que hay suficiente para todos, en lugar de una mentalidad de escasez, la creencia de que si alguien gana, tú pierdes. La mentalidad de abundancia produce comportamientos más expansivos, más creativos y más orientados a la colaboración, que a su vez producen mejores resultados financieros. Además, hay algo que yo llamo la ley del retorno. Lo que das, de una manera u otra, tiende a regresar, no de manera mágica ni garantizada, sino porque la generosidad crea relaciones, las relaciones crean oportunidades y las oportunidades crean riqueza. No des para recibir, da porque es coherente con quien quieres ser, pero no te sorprendas si la generosidad genuina termina siendo una de tus mejores inversiones. Quiero ahora hacer una síntesis de lo que hemos hablado, no para repetir mecánicamente los puntos, sino para ayudarte a ver la imagen completa. El primer paso es cambiar tu programa mental sobre el dinero, examinar tus creencias sobre la riqueza, identificar las que son tóxicas y reemplazarlas con creencias que apoyen tu crecimiento. Entender que tu termostato financiero fue programado en tu pasado, pero puede ser reprogramado en tu presente. Rodearte de personas que tengan una relación saludable con el dinero, actuar como la persona que quieres ser, aunque al principio no te sientas así. El segundo paso es crear múltiples fuentes de ingresos y gestionar el dinero con disciplina. Gastar menos de lo que ganas. Ahorrar e invertir consistentemente, aunque sea en pequeñas cantidades. Distinguir entre activos y pasivos y enfocarte en adquirir activos. Eliminar la deuda de consumo. Entender el poder del interés compuesto y darle tiempo para que haga su trabajo. Y construir gradualmente fuentes de ingresos pasivos que eventualmente superen tus gastos. El tercer paso es desarrollar y monetizar tus habilidades únicas. Identificar las habilidades que el mercado valora y que puedes desarrollar de manera única. Invertir en tu propio desarrollo de manera constante. Buscar maneras de escalar tu valor
de llegar a más personas con tu conocimiento y tus habilidades, construir relaciones genuinas con personas que puedan enriquecer tu camino. Tener siempre presente tu porqué, el propósito que da significado a todo el esfuerzo. Pero por encima de todos estos pasos hay algo que los une y que los hace posibles, la decisión. La decisión de ser diferente, la decisión de pensar diferente, de comportarte diferente, de priorizar diferente. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Puedes escuchar cientos de conferencias, leer docenas de libros, asistir a todos los seminarios del mundo y nada cambiará si no tomas la decisión de actuar. Y la decisión no se toma una vez, se toma cada día, cada mañana, cuando te despiertas y decides qué hacer con él. Cada vez que recibes dinero y decides qué hacer con él. Cada vez que te enfrentas a un obstáculo y decides si rendirte o seguir adelante. La libertad financiera no es el resultado de una gran decisión. Es el resultado de miles de pequeñas decisiones tomadas con consistencia a lo largo del tiempo. Hay una última cosa que quiero decirte, y es quizás la más importante de todo lo que hemos hablado hoy. La libertad financiera no te hará feliz por sí misma. El dinero es un amplificador, ya lo dijimos. Si eres una persona que encuentra significado en su trabajo, en sus relaciones, en su contribución al mundo, el dinero amplificará esa satisfacción. Pero si llegas a la libertad financiera sin haber cultivado esas cosas, sin haber construido relaciones significativas, sin haber encontrado un propósito que te inspire, el dinero no te salvará del vacío. Por eso, mientras construyes tu libertad financiera, no descuides lo que hace que la libertad valga la pena. No descuides a las personas que amas. No descuides tu salud. No descuides tu crecimiento personal y espiritual. No descuides las experiencias que te hacen sentir vivo. El dinero es el medio, no el fin. Y el fin, en última instancia, es una vida bien vivida, una vida con propósito, conexión, crecimiento y contribución. Cuando tenía poco más de 20 años y vivía en mi automóvil con prácticamente nada a mi nombre, tomé una decisión que cambió el curso de mi vida. No fue una decisión sobre dinero, fue una decisión sobre quién quería ser. Decidí que iba a aprender todo lo que pudiera sobre el éxito, sobre el dinero, sobre la mente humana, y que iba a aplicar ese conocimiento con toda la disciplina y la persistencia que pudiera reunir. No sabía exactamente a dónde me llevaría esa decisión. No tenía un plan detallado, solo tenía una dirección y la voluntad de seguir moviéndome hacia ella. Esa decisión tomada en un momento de aparente desesperación fue el comienzo de todo lo que vino después. No porque tuviera un talento especial, no porque tuviera conexiones o recursos, sino porque decidí que el pasado no tenía que determinar el futuro, que lo que era hasta ese momento no tenía que ser lo que sería para siempre, que el cambio era posible si estaba dispuesto a pagarlo con esfuerzo, disciplina y tiempo. Tú tienes esa misma capacidad, sin importar dónde estés ahora. Sin importar cuántos errores hayas cometido, sin importar cuántos años hayas desperdiciado. El futuro sigue siendo tuyo para construir, el momento de empezar es ahora. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, porque las condiciones nunca serán perfectas. Ahora, con lo que tienes, desde donde estás. El plan de 3 pasos que hemos discutido hoy no es complicado. No requiere un genio para entenderlo, ni un superhéroe para implementarlo. Requiere una decisión y luego otra requiere consistencia cuando no tienes ganas. Requiere paciencia cuando los resultados tardan en llegar. Requiere humildad para seguir aprendiendo y coraje para seguir actuando. Si realmente lo haces, con el tiempo llegarás a un punto en que el dinero ya no sea una fuente de ansiedad, sino una herramienta de libertad, en que tu tiempo sea verdaderamente tuyo para elegir cómo usarlo, en que puedas contribuir al mundo de las maneras que más te importan, sin las restricciones que impone la necesidad financiera. No un número en una cuenta bancaria, una forma de vivir, una forma de ser. Está al alcance de cualquier persona que esté dispuesta a pagar el precio, no en dinero, sino en disciplina, en paciencia y en la voluntad de ser diferente cuando el mundo te presiona para que seas igual que todos los demás. Gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Gracias por tu atención, por tu apertura, por tu voluntad de considerar ideas que quizás desafían lo que siempre has creído. Ese es el primer paso y ya lo has dado. Ahora ve y da el siguiente.